Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en la provincia de Bolívar visitando el cantón Chimbo. En esta ocasión vamos a realizar un turismo netamente religioso. Nuestra ruta empieza desde la ciudad de San José de Chimbo, pasando por la parroquia La Asunción, visitando cada una de sus iglesias. También por la parroquia La Magdalena, hasta el final encontrarnos en el santuario de la Virgen del Guayco, que es nuestro destino principal. Chimbo fue creado como cantón el 3 de marzo de 1860 por García Moreno. Está situada a 2.450 metros sobre el nivel del mar. Hola amigos, nos encontramos en el cantón Chimbo. Estamos visitando la iglesia y nos vamos a ir a visitar el santuario de la Virgen del Guayco. En este cantón, la mayoría de las personas es de religión católica. Por lo tanto, en cada una de las parroquias que vamos a ir visitando se puede observar un turismo mayormente religioso, especialmente en el santuario del Guayco, donde se recibe todos los años a muchos visitantes. Chimbo, pueblo mágico del Ecuador, representa en cada una de sus letras el comercio de la artesanía y cerámica, la pirotecnia, la dulcería, la ebanistería, el delicioso hornado y la antiguamente armería. Todo esto en conjunto forma San José de Chimbo. La ciudad de San José de Chimbo resurgió como el ave fénix tras un terremoto ocurrido el 29 de agosto de 1674, que devastó por completo la ciudad dejándola en ruinas. Pero la iglesia permaneció de pie hasta el año de 1940, con una edificación rústica a base de carrizo, adobón, teja y madera. Pero desde 1941 se inició la construcción de la nueva iglesia matriz, con piedra, cal y arena, traída de las canteras cercanas a la ciudad, y las piedras fueron talladas a mano por los artesanos de la época. Su arquitectura es del tipo neobarroco, y aquí se venera la imagen del Señor de la Divina Justicia. El Señor de la Justicia. Y su iglesia que podemos ver aquí. Es interesante porque es una iglesia antigua. Como se puede ver aquí, los bloques de las paredes son de piedra. En el fondo se puede observar el cerro de Susanga. Ese que está allá es el mirador de Chimbo, donde ya vamos a ir. En el mirador se encuentra el monumento del indio Chimbus, con una postura firme, fuerte e imponente, que está siempre vigilando a esta su antigua tierra. Chimbo se encuentra a 20 minutos de Guaranda y es uno de los cantones más antiguos del Ecuador. Su fundación fue el 25 de noviembre de 1535 por el español Sebastián de Benalcázar. En el centro histórico se aprecia el torreón municipal construido en 1913, donde se encuentra un reloj mecánico francés. Amigos, nos encontramos en el cerro de Susanga. Aquí se encuentran las antenas y también se encuentra una parte plana donde se puede acampar, y de aquí se puede observar
lo que es Chimbo, San Miguel de Bolívar y todas sus parroquias. Estamos en una elevación casi al nivel de la Loma de Lourdes, que hemos en un posterior video visitar. Esto de aquí es Chimbo, lo de acá es San Miguel de Bolívar. Eso que está allá es San Vicente y el que está ahí es Santiago. Por ahí se puede observar la vía que nosotros tomamos para ir hacia Riobamba. Y justo en el punto que se encuentra ahí es Totoras. De ahí se sube todo el cerro hasta llegar al páramo y se cruza a la provincia de Chimborazo. En la cima del cerro Susanga se encuentran las antenas. Y allá en el fondo se puede ver Guaranda. Eso del fondo es Guaranda. Acá se encuentra la Asunción. Y allá se encuentra la Magdalena. La ciudad de San José de Chimbo. También se la denomina la ciudad de Benalcázar. Aquí se encuentra San Sebastián. Y acá está San Miguel de Bolívar. 5 minutos más tarde. Continuando el recorrido 5 minutos después, nos encontramos en la parroquia La Asunción, el paraíso de los Andes. Este lugar antes de la conquista española era conocido como Asancoto. Pero después de la conquista, por pedido del párroco y de los moradores del lugar, decidieron cambiar el nombre de Asancoto por el de Nuestra Señora del Tránsito de la Asunción de Asancoto. Estamos visitando la parroquia de la Asunción aquí, dando una vueltita en el parque, viendo los bonitos arreglos que tiene aquí. Y ya se encuentra el bar parroquial de la Asunción aquí. Es muy curioso saber que en esta parroquia también se encuentra el Señor del Buen Suceso, al igual que en Riobamba. Entonces vamos a conocer un poco de la historia. Cuenta la historia que llegó desde Guayaquil una caravana de muchas personas, las cuales venían con 2 cajones, uno con dirección a Quito y el otro a Riobamba. Se detuvieron a descansar en la parroquia de la Asunción y cuando quisieron volver a levantar el cajón no pudieron por su peso extremo y la lluvia se volvió intensa. Al no poder mover el cajón se le acercaron un grupo de mujeres de la congregación del Quinche y lo levantaron con tanta facilidad gritando milagro. Lo llevaron al templo considerando un milagro concedido, quedándose en este lugar. Nos encontramos en la parroquia La Asunción, perteneciente acá al cantón Chimbo, y estamos en la iglesia matriz de la Asunción. Otros 10 minutos más tarde. Vamos a entrar hacia la parroquia La Magdalena, que pertenece al cantón Chimbo, acá en la provincia de Bolívar. Antes de la conquista española, este lugar era denominado Chapacoto. Posteriormente se lo bautizó con el nombre de Santa María Magdalena de Chapacoto. Rodeando a su parque central se encuentra un sinnúmero de casas coloniales, muy bien conservadas y con su pintura que deslumbra al que pasa por ahí.
encontramos en la parroquia de la Magdalena, está junto a la Asunción. Vamos a visitar la iglesia matriz que se encuentra acá, esta de color amarillo, la iglesia matriz, y por aquí vamos a ver dónde está el de la gigante. Existe una pintura en un mural de las paredes de la iglesia de la Magdalena, el cual está representando a Basilia Rivadeneira, la giganta de la Magdalena, cuya representación data a sus 22 años con una altura de 2 metros con 15. Su fuerza y su altura causaba asombro y admiración en los habitantes del pueblo de la Magdalena. El mural que vimos allá representa a la gigante de la Magdalena. Era una mujer que medía más de 2 metros de altura. Esta vendría a ser la iglesia, y aquí se puede ver a María Magdalena, que se encuentra acá. La imagen que se encuentra en la iglesia de la Magdalena fue traída desde Guayaquil, en hombros por la antigua Vía Flores y entregada a los fieles del culto pueblo magdalenense. Siguiendo nuestro recorrido por la Magdalena se pueden observar casas hechas a base de tapiales y de adobe. Nos encontramos en la búsqueda de vestigios y de información sobre Basilia. Basilia nació en Chapacoto, actualmente La Magdalena, a finales del siglo XIX, y murió en el año de 1904 en Valparaíso, Chile. Hija de Modesto Rivadeneira y de Nicolasa Vargas. El perfil de la mano, el cual se encuentra dibujada, fue a la edad de 21 años y tenía una altura de 2 metros con 15. Pesantes. Sus medidas generales fueron altura 2,15 metros, circunferencia de la cabeza de 63 centímetros y circunferencia de las manos 26 centímetros. Amigos, nos encontramos en la Magdalena y aquí se encuentra un vestigio de lo que fue Basilia, la gigante de la Magdalena. Si nos acercamos podemos ver aquí la mano de Basilia. Era considerada una gigante porque medía 2,15 metros de altura. Si yo coloco la mano aquí, se puede ver la diferencia de magnitud entre la mano de Basilia y mi mano. Entonces estaba investigando sobre Basilia y resulta que es pariente de mi abuelita. Entonces resulta que la gigante de la Magdalena es mi pariente. En tercer, cuarto, quinto o sexto lugar, no lo sé todavía. El papá de mi abuelita era de la Magdalena. Se llamaba Roberto Núñez Rivadeneira y por ahí es el parentesco familiar con Basilia. Siguiendo nuestro camino se puede ver en el letrero 2 leyendas. Familia Ecológico Mamarrumi, y por aquí se entra al santuario de la Virgen del Huayco. Hay 3 kilómetros para llegar al santuario a Nuestra Señora Natividad del Huayco. Amigos, nos encontramos en el santuario de la Virgen del Huayco. El santuario de la Virgen del Huayco o Virgen de la Quebrada se encuentra a 20 minutos del cantón Chimbo. La obra física de este santuario data de la época de la colonia y es impresionante por la imponente infraestructura que posee, debido a que el santuario del Huayco está inspirado en la plaza de San Pedro del Vaticano. Este santuario es uno de los lugares turísticos más visitados de la provincia de Bolívar
La celebración máxima se realiza el 8 de septiembre, día en el que se conmemora un año más del gran hallazgo. El padre rector manifiesta que aproximadamente llegan 150,000 feligreses durante todo el mes de septiembre. A este santuario lo atraviesa interna y externamente el riachuelo llamado el Huayco. Monseñor Cándido Rada, el primer obispo de Guaranda, es el gestor de la construcción de este santuario sobre una quebrada en la parroquia La Magdalena. La leyenda de la creación del santuario del Huayco ocurrió un 8 de septiembre de 1708, lugar donde María de la Luz Chela fue reprendida por su madre, de tal forma que le causó algunos traumatismos en todo el cuerpo y la rotura de la cabeza. María de la Luz, con las heridas, se refugió en la quebrada del Huayco, como lo hacía de costumbre, y retornó a su casa al poco tiempo, con las heridas totalmente curadas. Su madre, al mirarle, le preguntó quién había sanado sus heridas, y la pequeña le contestó que una hermosa señora le había curado, usando el agua que brotaba de la peña. Asombrada la madre de lo que había sucedido, enseguida regresaron al lugar y encontraron una imagen de la Virgen María, a cuyos pies brotaba un hilo de agua cristalina. El milagro se difundió rápidamente y los enfermos empezaron a llegar de todas las partes a este lugar para ser sanados de sus dolencias. Aquí estamos observando la tumba del obispo Cándido Rada. El obispo de Cándido Rada es de origen chileno. Fue obispo de la ciudad de Guaranda. Yo lo conocí personalmente al obispo y anduve algunas veces con él en calidad de ayudante para dar misas, porque yo estudiaba en el seminario de Guaranda. Él, a los años de ejercer su profesión de obispo, tuvo una grave enfermedad al estómago de cáncer, que le diagnosticaron incurable. Pero él vino aquí a la Virgen del Huayco y le ofreció a la Virgen construir un nuevo templo a cambio de su salud. Milagrosamente el obispo se curó y a cambio de esto construyó lo que actualmente nosotros tenemos como un verdadero ejemplo de las iglesias de Bolívar. Esto lo hizo con donaciones que trajo de Europa. Aquí vivió algunos años hasta su muerte. Aquí está la tumba del obispo Cándido Rada. Aquí vemos a la indiecita Chela el momento que se le aparece la imagen de la Virgencita de Natividad del Huayco. Acá está la choza que sirvió de capilla durante los años de 1708 hasta 1771. Y acá se encuentra la curación al coronel corregidor de Guaranda, Antonio Fernando de Echandía. Aquí en estos muros se puede observar las placas conmemorativas en honor a los milagros que ha realizado la mamá Natividad del Huayco, que es la Virgen de aquí, del santuario. Estas placas se extienden por todos estos pasillos. Mientras más milagros realice, se van colocando más placas. Los pasillos son enormes, es de caminar bastante. Para llegar a la cruz que se encuentra arriba debemos pasar las 12 estaciones. 14. Estamos subiendo hacia la cruz. Aquí se puede tener otra vista diferente de lo que es el santuario de la Virgen del Huayco. Todo esto de aquí es un bosque de eucalipto. Estación número 7, 11, 13 y 14. Entonces, sí ha sido verdad que son 14 estaciones.
La Cruz del Huayco tiene 22 metros de alto por 10 de ancho y fue terminada en 1988. Ha sido un gusto, amigos, presentarles un poco de la provincia de Bolívar. Espero me apoyes suscribiéndote a mi canal y dándole me gusta. Compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo destino. El Huayco hacia Lourdes. A ver si no nos perdemos.